misma, bueno, es el mismo discurso que mantiene en Loja, por ejemplo, el asambleísta Guevara, que estuvo ahí sentado donde está usted en este momento, también dijo que después pues nos va a contar qué es lo que van a hacer en este caso con el tema de la nueva constitución. Es decir, no es un criterio alejado del presidente. El asambleísta Guevara, hablando de Loja, tiene el mismo discurso, no sé si copiado o iniciativa de él, pero dice prácticamente lo mismo. Me imagino, y es que tampoco es un guión muy difícil de copiar en realidad, porque son un poco limitaditos al momento de exponer lo que quieren hacer por el país. Estoy de acuerdo que la Asamblea Nacional lamentablemente se ha constituido en un circo de trapecistas, de marionetas, en las que no representan ni a la provincia de Loja ni al país. Voy a votar sí por la reducción de los asambleístas. Y con respecto a la eliminación del fondo partidario permanente de las organizaciones políticas, también estoy de acuerdo que se elimine. A la consulta popular le voy a dar un rotundo no, porque no es una varita mágica que va a cambiar la realidad del país, y sobre todo no porque tenemos un gobierno que es incapaz de decir y de plasmar su visión de desarrollo para nuestro país. Bueno, regresamos con la tercera parte de las entrevistas aquí en Lo del Momento Loja y le damos la bienvenida a Jonathan Quesada, a quien vamos a conversar también de la parte coyuntural. Jonathan, como siempre, un gusto saludarle. Y bueno, sigue habiendo hermetismo y un poco de incertidumbre en la ciudadanía por cómo se está queriendo llevar a cabo este proceso de referéndum y consulta popular. Hay algunas personas que todavía ni siquiera saben de qué se trata el tema, y hay algunos otros que creen que van a lograr un objetivo y obviamente ni siquiera algunas están de cerca, al menos de cómo lo están comprendiendo la ciudadanía. Pero tenemos 4 inquietudes que se van a resolver el día domingo, y yo creo que va a ser un día sumamente trascendental para la historia del Ecuador nuevamente. Pasaremos nuevamente a tener otra nueva constitución a reescribir por 21ª vez el Ecuador. Buenas tardes, Jonathan. Hola John, ¿cómo están amigos que nos escuchan y nos siguen a través de la señal de Lo del Momento Loja? Para mí en realidad es un honor poder estar aquí con ustedes, pudiendo despejar un poquito estas dudas que en realidad la ciudadanía no tiene claro ni por qué va a votar. Justamente venía hacia acá en un taxi y el señor me dice, pero si se supone que vamos a tener una nueva constitución, ¿por qué votamos por las 3 preguntas anteriores? Le digo, ese es el marketing, ese es el enganche. En realidad no hay la información correcta sobre qué se va a elegir. No hubo lamentablemente una campaña por parte del proponente, porque para ellos solo lanzan la piedrita y hasta ahí queda. Claro que el artículo 444 de la Constitución habla claramente que el proponente puede ser el presidente, puede ser la asamblea, puede ser una iniciativa ciudadana, en el hecho de haber conseguido el apoyo del 12% del padrón electoral, pero no nos dan una idea clara de qué es lo que esperan y aspiran lograr. Por eso nosotros como reto hemos visto a bien no polarizar más este padrón, sino más bien explicar que es importante saber qué vamos a elegir, por qué vamos a votar. Muchos estamos de acuerdo que la inseguridad en el Ecuador es un tema neurálgico para poder alcanzar desarrollo, para poder alcanzar la tranquilidad de poder salir a trabajar y saber que voy a regresar a mi casa, o la tranquilidad de poder invertir y saber que mi negocio va a tener resultados y no voy a ser víctima de vacunas. Pero sin embargo, eso no se soluciona con una base extranjera, por lo cual nosotros creemos que no se puede violar la soberanía ecuatoriana al permitir entregar un espacio determinado de nuestro territorio para operaciones geopolíticas que aparte nos meten en un problema de contexto mundial en el cual el Ecuador nada tiene que ver en este momento. Más bien nosotros tenemos que fortalecer los sistemas de seguridad, el ejército, la Policía Nacional, los organismos de participación ciudadana también, que son muy importantes, y las iniciativas para poder alcanzar esa seguridad tan anhelada que todos los ecuatorianos necesitamos. Sobre la reducción de asambleístas, definitivamente yo creo que no pasa por un ámbito de cantidad, sino más bien de calidad. Y por eso la primera función del Estado, vemos los niveles de aceptación tan bajos que tienen en este momento. Nos dijeron que iban a trabajar, que iban a sesionar 3 veces a la semana, que iban a tener trabajo de despacho, de comisión, trabajo de territorio. Hicieron un bonito croquis de lo que iban a hacer en realidad, pero eso quedó en nada porque nos acostumbraron a vivir de campaña en campaña. Y el actual régimen utiliza a sus alfiles, por así decirle, para los diferentes escenarios que se propone. Con respecto a la eliminación del fondo partidario permanente, en eso también hay que hacer una aclaración, porque no se va a eliminar el fondo de promoción electoral, sino es el fondo que se le asigna
a 4, a 5 organizaciones políticas que alcanzan un determinado porcentaje de votación. Más bien yo creo que debería haber transparencia para que este fondo sea utilizado en lo que realmente fue pensado, que es la participación, la promoción, el sistema de generar espacios de formación para sus militantes. Y con respecto a la pregunta de consulta popular, yo creo que el Ecuador ya debería ser campeón en constituciones, hemos escrito ya algunas y seguimos teniendo los mismos problemas. Para mí la constitución del 2008 es una constitución garantista, es una constitución que en realidad se la tiene que trabajar, pero para eso tenemos en este momento 151 asambleístas que no han comprendido que su función es legislar y fiscalizar, y no solo es hacer leyes, sino también revisar las existentes. A la Constitución se la puede reformar, se la puede cambiar de diferentes maneras, no necesariamente eliminándola, sino más bien vemos que es el interés del actual mandatario tener su propia constitución, algo que se adapte a su medida, y que más bien esto no debería ser así, porque estamos atentando totalmente contra la democracia, sobre todo cuando proponemos algo y ni siquiera sabemos qué es lo que vamos a hacer. Estamos en un punto en el que déjeme ganar y le cuento qué es lo que voy a hacer. Bueno, pero no es la misma, es el mismo discurso que mantiene en Loja. Por ejemplo, el asambleísta Guevara, que estuvo ahí sentado donde está usted en este momento, también dijo que después pues nos va a contar qué es lo que van a hacer en este caso con el tema de la nueva constitución. Es decir, no es un criterio alejado del presidente. El asambleísta Guevara, hablando de Loja, tiene el mismo discurso, no sé si copiado o iniciativa de él, pero dice prácticamente lo mismo. Me imagino, y es que tampoco es un guión muy difícil de copiar en realidad, porque son un poco limitaditos al momento de exponer lo que quieren hacer por el país. En esta parte de la historia, me parece que al menos estamos personas que nos hemos formado para poder proyectar la opinión social en lo político. Nosotros en realidad, desde Reto lo digo, estamos promoviendo una iniciativa de información más desde el punto ciudadano, porque es lo importante. Lo que hagan otras agrupaciones políticas, vemos el resultado de lo que está pasando, del desgobierno que está ocurriendo en la provincia de Loja. Yo creo que lamentablemente estamos a punto de caer nuevamente en un estado fallido. Ya lo tuvimos con Moreno, está a punto de pasar lo mismo con el presidente Noboa, porque no pudo consolidar un equipo de trabajo, no pudo consolidar un plan de desarrollo para el Ecuador. La provincia de Loja sigue siendo ampliamente relegada del contexto y del desarrollo nacional. Yo escuchaba que el presidente quiere tanto Loja, pero nunca ha venido en realidad. O sea, hay situaciones en las que tenemos 16 cantones, 78 parroquias, somos la provincia más grande de la sierra, tenemos una extensión rural bastante compleja, y sí necesitamos un gobierno, un estado que se preocupe no solo por el número de habitantes y sumirnos en una campaña continua de miedos, de elecciones y de persecución, sino más bien un líder, un estadista, un verdadero demócrata que sepa conducir el destino del Ecuador. Loja necesita inversión. ¿Qué podemos hacer? Y es ahí cuando las organizaciones políticas y organizaciones ciudadanas debemos unirnos para en realidad mejorar la calidad de lo que vamos a presentar en elecciones. Muy bien, Jonathan, ahora la circunstancia es que siempre las cosas pueden variar dependiendo de los territorios. Por ejemplo, yo lo digo, reiterado en diferentes oportunidades, diciendo que Loja es otro país al momento de votar. Sí, hay algunos que todavía no creen en lo que estoy diciendo, pero Loja es otro país para poder votar. Porque tiene una característica completamente diferente. Y en ese sentido, preguntándote a ti, porque también hemos coincidido en que hay un comportamiento bastante particular en Loja, la consulta popular. Hablemos, porque también se divide en dos áreas, en la área del cantón y el área de la provincia como tal. ¿Cómo ves tú? ¿Crees que puede ganar el sí? ¿Crees que puede ganar el no? ¿O Loja tendrá quizás su elección por determinadas interrogantes en este referéndum? Más bien yo creo que es un panorama de incertidumbre, y el comportamiento de la votación de la provincia de Loja se va a desmarcar como siempre desde el contexto nacional. Yo creo que aquí vamos a poder elegir claramente sobre qué propuesta sí, sobre qué propuesta no, y de la consulta popular, de una nueva constitución. Si es que pasa esta cuarta pregunta, por así decirlo, la de consulta popular, va a ser por puro odio. Y es ahí cuando yo le quiero decir a la ciudadanía, la única receta para el fracaso es el odio. Más bien yo creo que para avanzar como sociedad, y sobre todo nosotros tenemos otra tarea mucho más fuerte, avanzar como provincia, teniendo en cuenta que tenemos gobiernos de turno
que jamás han pensado en la provincia de Loja y nada nos da a entender que ahora sí van a empezar a trabajar por la provincia de Loja. Tenemos una tarea muy compleja y debemos unirnos, debemos analizar y debemos ir tomando decisiones. Lamentablemente, al día de hoy, yo creo que en Loja va a haber particularidades que lamentablemente no van a influir en el contexto nacional por cómo se viene dando estas campañas de descontextualización de lo que en realidad está sucediendo. Vemos un presidente que su equipo de comunicación o su equipo de asesores lo hacen caer en miseria humana, incluso al momento de exponer una imagen del ex vicepresidente Jorge Glass entrando a la cárcel del encuentro. Yo creo que hay ciertos aspectos técnicos que también pasan al punto ético que siempre deben primar y lamentablemente no los estamos viviendo, por lo cual debemos unirnos, debemos avanzar como sociedad y ya lo dije, entender que la única receta para el fracaso es el odio y hay que superarlo. Muy bien, Jonathan, no sé qué expectativas al menos tienes tú a nivel personal y bueno, cuál es tu forma, tu sugerencia que en este caso le das a la ciudadanía. No sé si estás todo el no, hay alguna pregunta en lo particular, no sé, alguna sugerencia. Mira, yo te digo, en este momento lo podemos hacer porque estamos justamente en la parte de campaña electoral y hasta máximo el día de mañana. Después de ahí ya no podemos decir mayor No, claro, John, pero mira, yo te lo digo como un ciudadano, dejemos de lado la organización política, reto, de la cual soy el director interino. En las próximas semanas incluso estaremos dirigiendo a nuestra directiva ya oficial en la provincia de Loja. Yo no quiero que bases extranjeras estén en nuestro país, porque confío en las Fuerzas Armadas, confío en la Policía Nacional y sé que con un correcto plan de acción van a dar los resultados adecuados. Estoy de acuerdo que la Asamblea Nacional lamentablemente se ha constituido en un circo de trapecistas, de marionetas, en las que no representan ni a la provincia de Loja ni al país. No creo que sea un tema de cantidad, sino más bien de calidad, pero al día de hoy de mi parte, yo voy a votar sí por la reducción de los asambleístas. Y con respecto a la eliminación del fondo partidario permanente de las organizaciones políticas, también estoy de acuerdo que se elimine. A la consulta popular le voy a dar un rotundo no, porque no es una varita mágica que va a cambiar la realidad del país y sobre todo no porque tenemos un gobierno que es incapaz de decir y de plasmar su visión de desarrollo para nuestro país. Somos más de 18.5 millones de ecuatorianos y el gobierno tiene que gobernar para los que votaron por él y para los que no votaron por él, por lo cual nosotros no estamos a favor de la improvisación. Nosotros queremos que realmente se trabaje por el desarrollo del Ecuador y es posible hacerlo sin una nueva constitución. Muy bien, Jonathan, agradecerte, quiero dejarte con tu mensaje final, desearte la mejor de las suertes. Vamos a ver también qué pasa también en el movimiento Reto, porque ya se han escuchado algunas especulaciones a nivel nacional de que posiblemente la RC le puedan dejar sin una participación en las próximas ediciones electorales. Pero bueno, la especulación política siempre va a haber. Siempre de mi parte, agradecerte por venir acá, tu mensaje final y pues bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Agradecerte el espacio, John, a los amigos de la provincia de Loja y del país, porque también tu medio de comunicación es muy visto a través de estas plataformas digitales en todo el Ecuador. Invitarlos a que este domingo hagamos un verdadero acto de participación democrática al elegir de la manera correcta. Pensemos en nuestro país, pensemos en nuestros hijos, pensemos en nuestras familias, dejemos el odio de lado. La única receta del fracaso es el odio y debemos superarlo para avanzar como sociedad y como país que tanta falta nos hace.